Primer libro de los Reyes, capítulo 6. Oremos. Padre eterno, ahora Padre, requerimos tu presencia. Necesitamos tu guía, Señor, para que nos enseñes tu palabra, para que toques nuestros corazones. Por eso te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en el estudio de tu palabra. Por favor, ven, Padre, y enséñanos. En el nombre de Cristo. Amén. 480 años después de que los israelitas salieran de Egipto, en el cuarto año del reinado del rey Salomón, en el mes de Sif, Salomón comenzó a construir el templo del Señor. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 30 metros de largo, por 10 de ancho y 15 metros de alto. La sala de entrada en la parte delantera del templo tenía 10 metros de ancho. Tenía todo el ancho del templo y sobresalía 5 metros por delante del mismo. Mandó hacer ventanas enrejadas para colocarlas en lo alto del templo. También mandó construir una estructura contra el muro exterior del templo, tanto en el santuario exterior como en el interior, para disponer de una serie de habitaciones laterales. La planta baja medía 2.5 metros de ancho, el primer piso 3 metros y el segundo 3.5 metros. Además, mandó colocar repisas a lo largo de todo el exterior, para no tener que introducir vigas en los muros del templo. Cuando se construyó el templo, las piedras se terminaron en la cantera para que no se oyera en el templo el ruido de ningún martillo, hacha o cualquier herramienta de hierro durante la construcción. La entrada a la planta baja estaba en el lado sur del templo. Las escaleras conducían al primer piso y luego al segundo. Salomón terminó de construir el templo, cubriéndolo con un techo de vigas y tablas de cedro. Construyó la estructura externa a lo largo de todo el templo. Tenía una altura de 2.5 metros, unida al templo con vigas de madera de cedro. El Señor envió este mensaje a Salomón, diciéndole: sobre este templo que estás construyendo, si sigues lo que te he dicho, cumpliendo mis requisitos y guardando mis mandamientos en lo que haces, cumpliré la promesa que le hice a tu padre David por medio de ti. Viviré entre los israelitas, y no abandonaré a Israel, mi pueblo. Salomón terminó de construir el templo. Forró las paredes con paneles de cedro desde el suelo hasta el techo y cubrió el suelo del templo con tablas de ciprés. En la parte de atrás del templo separó 10 metros con tablas de cedro desde el suelo hasta el techo, haciendo un santuario interior como el lugar santísimo. El templo principal, frente a esta sala, medía 20 metros de largo. Los paneles de cedro del interior del templo estaban decorados con tallas de calabazas y flores abiertas. Todo estaba revestido de cedro, no se veía nada de la piedra. También mandó hacer el santuario interior dentro del templo, donde se colocaría el arca del pacto del Señor. El santuario interior medía 10 metros de largo, 10 metros de ancho y 10 metros de alto.
Mandó a cubrir el interior con un revestimiento de oro puro, así como el altar de cedro. Salomón hizo cubrir todo el interior del templo con oro puro. Hizo que se extendieran cadenas de oro por la parte delantera del santuario interior, que también estaba cubierta de oro. Cubrió todo el interior del templo con una capa de oro hasta que estuvo todo terminado. También cubrió de oro todo el altar del santuario interior. Mandó hacer 2 querubines de madera de olivo para el santuario interior, de 5 metros de altura cada uno. Las 2 alas del querubín medían 2,5 metros, lo que hacía una envergadura total de 5 metros. El otro querubín también medía 5 metros, ya que eran idénticos en tamaño y forma. Ambos querubines medían 5 metros. Hizo colocar los querubines dentro del santuario interior del templo. Como sus alas estaban completamente extendidas, un ala del primer querubín tocaba una pared, un ala del segundo querubín tocaba la otra pared, y en el centro del templo sus alas se tocaban. Los querubines también estaban cubiertos con una capa de oro. Hizo tallar todas las paredes del templo, tanto las del santuario interior como las del exterior, con diseños de querubines, palmeras y flores abiertas. También mandó cubrir de oro el suelo del templo, tanto el de los santuarios interiores como el de los exteriores. Mandó hacer puertas de madera de olivo para la entrada del santuario interior, como un dintel y jambas de 5 lados. Estas puertas dobles de madera de olivo tenían grabados diseños de querubines, palmeras y flores abiertas. Las tallas de los querubines y las palmeras estaban cubiertas de oro batido. De igual manera, mandó a hacer postes de madera de olivo de 4 lados para la entrada del santuario. Sus puertas eran de madera de ciprés, cada una con 2 paneles abatibles. Las hizo tallar con diseños de querubines, palmeras y flores abiertas, y las cubrió con oro batido uniformemente sobre las tallas. Salomón hizo construir el patio interior con 3 hileras de piedra labrada y una de vigas de cedro. Los cimientos del templo del Señor fueron puestos en el 4.º año del reinado de Salomón, en el mes de Sif. El templo se terminó exactamente como estaba previsto y especificado en el 11.º año de Salomón, en el 8.º mes, al mes de Bul. Así que tardó 7 años en construir el templo. Apreciados amigos, bienvenidos a Reavivados por su palabra. La palabra del Señor en el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 6, nos muestra la descripción, las medidas y la construcción final del templo de Salomón. Este era el templo más grandioso que alguna vez construyeron los israelitas. Era un templo majestuoso que finalmente se llegó a ver como la gloria del pueblo de Israel. Vamos a explorar 4 lecciones para nuestras vidas y cómo aplicarla, porque tiene que ver mucho con nuestra vida de hoy. En primer lugar, el santuario es la base de nuestro sistema de creencias. El verso 2 dice: la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo
20 de ancho y 30 codos de alto. Cada codo medía aproximadamente 45 a 50 centímetros. Por eso en realidad medía 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto aproximadamente. Y estas medidas fueron consideradas para la realización de este templo. Sus medidas eran un poco más grandes que el santuario, que era portable, que estaba hecho de cortinas, porque el pueblo de Israel andaba de lugar en lugar llevando todos los materiales del santuario, hasta que finalmente David mencionó: no es posible que el templo del Señor esté entre cortinas, voy a hacer un templo. Pero Dios le dio la tarea a Salomón, su hijo. Todos los muebles que aparecen en el santuario o en el templo del Señor representan una parte del plan de salvación. Por ejemplo, el altar de los sacrificios representa a Cristo siendo sacrificado en la cruz del Calvario. La fuente de bronce con el agua simboliza cómo somos limpiados por el pecado, por el agua de vida que también es Cristo. Los panes de la mesa representa también a Cristo. Él dijo: yo soy el pan de vida. A la vez que representan también la palabra del Señor, porque la palabra es el pan del pueblo de Dios. El altar de incienso representa las oraciones que se elevan al Señor, tanto las que hacemos nosotros como las que Cristo mismo las hace en nuestro favor. El candelabro representa la luz, que es Cristo, así como también el Espíritu Santo. Y finalmente, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, el objeto más sagrado del templo. Allí estaba la presencia del Señor, la Shekinah en hebreo, la presencia visible de Dios. Adentro estaban los 10 mandamientos, que es el fundamento del trono de Dios, de su gobierno, su ley. Asimismo se encontraba allí el maná que el pueblo de Dios comía porque caía del cielo, representando el sustento diario de Dios hacia su pueblo. Finalmente también se encontraba dentro del arca la vara de Aarón, que estaba verde, representando la elegibilidad de Dios hacia su pueblo. Los diseños de los ángeles, los colores, todo tenía un propósito en el plan de la salvación y eran símbolos de lo que realmente vino a ser el templo que está en el cielo. El santuario terrenal desapareció, el templo de Salomón también, pero el santuario verdadero está en el cielo. Todo lo que había en la tierra representaba lo que finalmente hay en el cielo y actualmente está allí. En este momento Cristo intercede por nosotros y oficia como sumo sacerdote en el cielo en nuestro favor. Y se encuentra en la última etapa del santuario, está en el lugar santísimo, ofreciendo su vida, su sacrificio por nosotros. Y en este momento se ejecuta la obra de juicio, que es la etapa final antes de que se termine el tiempo de gracia. Por tanto, conocer el santuario y todos sus utensilios, sus maneras de cómo se desarrollaba, qué hacían los sacerdotes, qué simbolizaban, es fundamental para nuestras creencias, porque todas nuestras creencias están entrelazadas allí, en el gran plan de la salvación. En segundo lugar, amigos, el templo no garantiza la presencia de Dios.
La obediencia, sí. En el verso 12 y 13, en el corazón de este capítulo, aparece la palabra directa del Señor que le dice a Salomón. En el verso 11 dice, entonces dijo Jehová a Salomón. Y en el 12 y 13 dice, en cuanto a esta casa que edificas, si caminas, nota la condicional, si caminas en mis preceptos, cumples mis decretos y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que dije a David, tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. Como vemos, la presencia de Dios, el acompañamiento y el cumplimiento de las promesas eran condicionales a la obediencia a la ley de Dios, a sus mandamientos, que estaban justamente dentro del arca del pacto. La presencia de Dios estaba condicionada a la obediencia. Lo mismo sucede hoy. La presencia del Señor en nuestras vidas depende de nuestra obediencia. Mientras más plenamente tu vida esté conforme a la palabra del Señor, tendrás más de cerca la presencia de Dios en tu vida. Por tanto, necesitamos ser un pueblo obediente, un pueblo que ande conforme a la luz que Dios le ha dado, para garantizar que la presencia de Dios nos acompañe y bendiga todo lo que hagamos. En tercer lugar, amigos, lo que se hace para el Señor debe hacerse con belleza y excelencia. El verso 20 dice, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro y tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto, es decir, 10 metros de ancho, de alto y también de largo. Lo recubrió de oro purísimo. Asimismo recubrió de oro el altar de cedro. Y luego va especificando cómo fue cubierto. Prácticamente todo estaba cubierto de oro. Y estaba lleno de figuras de querubines, también de flores abiertas. Era un espectáculo entrar en aquel templo. El candelabro iluminando con sus 7 llamas hacía que fulgure su luz y se refleje en el oro de pared a pared, y todo brillaba de manera especial y majestuosa encima del oro. También el arca del pacto, hasta el piso estaba cubierto de oro. Era un objeto monumental y precioso. Se demoraron 7 años en construir el templo del Señor. Eso nos indica la calidad que tenía este templo. Realmente era majestuoso. Las piedras estaban ya medidas, estaban ya talladas. Ni siquiera tuvieron que cortar mientras hacían el templo o como menciona allí en la última parte, ni siquiera se oían martillos cuando tenían que golpear. No, no existía eso, estaba todo tallado, eran piezas que ya encajaban. Y luego se cubrió de oro que ni siquiera se veía en las piedras, con maderas de cedro y de olivo. Por tanto, era una obra de excelencia, de belleza. Dios también hizo así todo lo que está en la creación. Cuando vemos la creación, vemos un diseñador excelente, un artista que no hace las cosas por hacer, al azar, o como salga o como se pueda, sino lo hace con propósito, con excelente belleza. Solamente mira tu cuerpo, la complejidad, cómo está hecho, cómo funciona.
entonces también nosotros hagamos las cosas del Señor con excelencia, con belleza, cuando sirvamos al Señor en el templo, cuando hagamos la obra de evangelizar, cuando demos objetos, cuando se presente donaciones u ofrendas, debe hacerse con mucho amor y con mucha excelencia. Para el Señor nunca debe ser lo que sobra, debe ser con propósito del corazón, debe ser lo mejor que se puede hacer, porque es para el Creador del universo, para el Señor de señores y Rey de reyes. En cuarto lugar, amigos, los ángeles tienen un papel fundamental en la historia de la redención. En el verso 23 dice: hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, es decir, 5 metros. Y luego va dando más especificaciones. Los querubines estaban sobre la tapa del arca, es decir, este objeto se llamaba propiciatorio. ¿Y qué hacían 2 querubines en el objeto más sagrado del templo? Pues porque los ángeles tienen mucho que ver en la historia de la redención, en el gobierno de Dios. En el libro de Isaías vemos cómo los ángeles, los querubines especiales están alrededor del trono. Con 2 alas cubren sus pies, con 2 alas cubren sus rostros y con 2 alas más vuelan. Y todo el tiempo mencionan: santo, santo, santo es el Señor. Y ellos se alegran en hacer esta obra de custodiar la presencia del Señor, su santo trono. Por otro lado, los ángeles participan activamente en la redención del ser humano. Pablo dice que son espíritus ministradores en favor de la salvación de los seres humanos. Ellos ejecutan las órdenes de Dios y las hacen instantáneamente. A lo largo de toda la Biblia vemos cómo actúan los ángeles, obedeciendo la voz del Señor, obedeciendo sus mandatos. Ejecutan los juicios del Señor, ejecutan acciones en favor nuestro. Hay un ángel designado para cuidar de cada uno de nosotros mientras vivimos aquí. Ellos, como se vio en el sueño de Salomón, suben y bajan, van y vienen desde el cielo, desde el trono de Dios. Ellos anotan todo el registro de las acciones de los seres humanos. Se alegran cuando obedecemos a Dios y lloran cuando desobedecemos o hacemos acciones que no agradan al Señor. Se unen en acción de alabanza cuando cantamos alabanzas e himnos a Dios. Y nos cuidan de los peligros, frustran muchas veces las acciones de los ángeles malvados, de los ángeles caídos que están con Satanás. Luchan activamente en este gran conflicto cósmico. Si nuestros ojos pudieran ver lo que hacen los ángeles o cómo están allí, veríamos miles o millones de ángeles trabajando en nuestro favor. Por tanto, los ángeles tienen una parte activa en el plan de redención. Finalmente, queridos amigos, la aplicación a nuestra vida es: la presencia de Dios en tu vida está condicionada a la obediencia que le rendirás, que es lo que vimos en la segunda enseñanza que estaba en el corazón de este capítulo. Todo lo que hacemos tiene que estar santificado por la obediencia. Eso garantiza la presencia del Señor. Y eso sella la seguridad, garantiza que estamos yendo juntamente con el Señor. La obediencia a su ley que estaba en el arca del pacto, los 10 mandamientos. Vamos a terminar con una oración. Señor nuestro, gracias Señor por darnos este capítulo, esta porción de tu palabra que nos enseña cómo Salomón con tanto amor y excelencia construyó el templo
tuyo, Señor, donde moraba tu santa presencia. Padre amado, así también mora en nosotros. Nuestro cuerpo ya es un templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo, Señor, con excelencia, con amor. También, Señor, los templos donde hoy nos reunimos sean cuidados, sean tratados con respeto y reverencia, Padre. Y finalmente nuestras vidas, Padre, estén llenas de tu presencia por la obediencia que nosotros, con tu ayuda, tendremos hacia tu santa palabra, a los 10 mandamientos, sin faltar a ninguno. Oh Padre amado, bendice a tus hijos que escuchan tu palabra en este momento y que sean santificados, Señor, por ella, y que nos ayudes a ser obedientes. Perdónanos si fallamos en algún momento. Levántanos y vuélvenos, Señor, hacia ti, Padre. Por favor, ven cerca de nosotros. Cura, bendice, protege y salva a cada persona que escucha, que ve tu palabra y que ve estos videos cada día. Por favor, oh Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén.